esta noche otra vez estamos en el plato de Viva la Vida con una receta de temporada con alcachofa. Uy, esto estoy haciendo un poema. La alcachofa pequeña que tenemos aquí, muy fresquita, normalmente se come más en potaje o en preparación con salsa verde. Pues yo os voy a enseñar una receta con alcachofa, con solamente lo fondo de la alcachofa. Lo vamos a preparar, lo vamos a rellenar con puerro, lo diré, lo voy a decir en francés para que aprendáis mi idioma. Poireau, cebolla, ajo, tomate seco. El tomate seco que se conserva, que dejamos a secar en verano cuando está muy maduro y lo dejamos a secar, luego lo ponemos en aceite de oliva y se conserva todo el invierno. Y queso de cabra de este tipo que va a fundir y hacer una capita encima de lo fondo de alcachofa que presentaremos en una pequeña lechuga preparada en ensalada. Sal, pimienta y lo habitual, nuestro aceite de oliva. Entonces primero voy a poner mi sartén a calentar con un buen chorrito de aceite y voy a ir preparando mi cebolla fina. La voy a cortar bastante fina hoy porque mejor no la encontramos demasiado. Así, finita, finita, en tiritas así. Y ya está. Yo no tengo el truco para hacerlo como los grandes chefs, pim, pim, pim. Yo lo hago como una ama de casa que soy. Así. Y lo vamos a poner en la sartén para rehogar, que se ponga bien transparente. Y luego le añadiré el puerro. Yo sé que mis amigos se están mirando y se están bromeando de mi acento cuando digo puerro porque me lo dicen todo el día. Entonces, pues ya vamos a seguir hablando lo mismo, haciéndolo puerro. Y yo quisiera que ellos, españoles que son, pues hablasen un poquito en francés para decir puerro, que es muy difícil también. Así. Le he quitado el verde, pero no lo tiráis, ¿eh? Eso va a ser utilizado para una sopa, para un caldo, para lo que sea. El verde del puerro no se tira, se usa. Mi amigo que lleva la cámara se está riendo de mi acento gracioso de guiri. Así, voy a preparar el puerrecito y lo vamos a poner allí porque eso le va a dar un sabor muy bueno, va a levantar un poquito el sabor que va a completar el sabor de la cebolla. Así lo pongo y ya está. Ya, entonces os explico. La alcachofa, por supuesto, la hemos cortado así, hemos quitado todo lo que es... esto no corta como yo quisiera, hemos cortado todas las hojas, hemos quitado todo eso y yo lo he puesto a cocer el corazón, así lo que sobra, lo quitamos todo, yo lo puse a cocer en agua con sal y un poco de limón. Ya por supuesto he quitado este pelo aquí en el centro y bueno, eso lo sabéis hacer todos, ¿eh? Porque no hay ningún secreto en esto. Limpiarlo bien, pasarlo con un poco de limón para que no se ponga negro, así, y lo metéis en agua caliente con sal y así, una vez hecho, nota esto. Entonces yo, como esto va a ser un poco difícil rellenarlo, lo voy a recortar un poco para que se me quede solamente el fondo de la alcachofa. En una alcachofa eso es el corazón, es decir, toda la parte de abajo hasta allí sin el pelito que hay. Y esto es lo que llamamos el fondo, sin la parte superior, pero no la voy a tirar tampoco, ¿eh? Ni hablar, eso lo pondremos en la ensalada. Así lo tengo listito. Y para que esto se quede bien, porque luego lo voy a poner en un plato que va a ir al horno, lo recorto por debajo
para que esté bien plano. Así. A ver si hay uno más ancho. Este un poquito más ancho. Va a ser... A ver cómo están mis cebollas y mi puerro, que van un poco fuertes. Pero huelen de bien, están un poquito doraditas. Ya la vamos a dejar así, bajar un poco el fuego. Así, a 3 para que esté bien cocida. Ya está. He puesto el horno a calentar en la posición grill y voy recortando un poco mi alcachofa. Así, el fondo planito. Así. Quito el interior. Y ya. Bueno, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a utilizar este cacharro para poner mis fondos de alcachofa en el horno. Y los voy a rellenar con aquello. Apago esto. Así. Muy sencillo. Así. Allí. Y ahora, mi trozo de tomate seco, lo corto un poquito así. Bueno, lo pico más bien que lo corto. Lo voy a poner encima. Así bien anchito. Este que está un poco alargado lo voy a arreglar y lo pongo encima. Y ahora me toca el queso. Tengo un destrozo aquí metido que es una vergüenza, ¿eh? Espero que trabajéis más limpio que yo. Pero bueno, eso es cocina también. Aquí viene mi queso de cabra. Sencillo. Eso es una receta hecha en 5 minutos, ¿eh? Tampoco es una cosa muy complicada, pero la mezcla de sabores es una delicia. Y ya tengo esto listo para ir al horno. Lo pongo debajo de la posición grill. Y aquí tengo un plato. Voy a ir preparando la presentación de mi platito. Aquí tengo un poco de lechuga. Vamos a dejarlo así. La voy a recortar así. 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 Para llenar el fondo del plato. Pim, pim, pim. Sencillito. Para dar un poco de color. Le pongo una vinagreta que he preparado antes. Sal, pimienta, vinagre, aceite de oliva. Nada del otro mundo. Así. Mis trocitos de alcachofa que yo corté antes, que son deliciosas, pues lo voy a repartir también dentro de mi ensalada. Así. Así. No lo vamos a tirar, ¿eh? Con lo que vale la comida, y además es bueno, tierno. Es una delicia y va a acompañar y terminar muy bien el plato. Aquí tengo 2 trocitos de tomate seco. Así, nos va a dar un poco de color. Lo corto fino porque eso, si no ha pasado al horno, bueno, algunos lo van a encontrar un poquito gomoso, pero está muy, muy bueno. Un pelín más le va a dar esto una pizca de color también a nuestro plato. Así, así. Por la alcachofa, sabéis, es muy buena para el hígado, para perder peso, para eliminar. Tiene mucha vitamina, tiene hierro, tiene magnesio. Es una verdura súper buena que en esta temporada fresca no vale mucho y se puede hacer una combinación, es muy interesante. Voy a ver lo que me dice esto. Esta todavía le falta 3 minutos y volvemos cuando esté terminado de estar bien doradito y vais a ver lo bueno que va a salir. Y a ver esto, en su punto. Mira qué bonito. Entonces ahora voy a cuidar de no quemarme. Con esto va a ser más seguro. Cojo esto delicadamente, lo pongo en la lechuguita, así. Uy, no, tú te quedas aquí. Ahí. Es que el queso está fundido en su punto, entonces claro,
Es tiempo de comerlo. Chicos, a comer. Buen provecho a todos. That's life, that's life.